La intención de hacer estos videos es que puedas ejercitar tal cual como cuando vas al gimnasio, sin conocer de mucha teoría, sin profundizar en lo que es las teorías. Es cierto, hay que saber algunos ritmos, como obviamente tocas el 4 venezolano, deberías saber cuál es el ritmo de vals, por ejemplo. También conocer el otro ritmo popular venezolano, que sería el pasaje. Otro de los ritmos famosos y que hemos trabajado aquí en la lista de reproducción y en los tutoriales que hacemos es el ritmo de merengue, cuya forma básica sería la siguiente. También tenemos la gaita. Esa sería una de las variantes. Siempre en la gaita, en tal caso, se hace como una especie de repique antes y luego se entra en el ritmo. Hay varias formas de hacerlo. Esa sería una. Allí en la descripción está un enlace donde tienes el gráfico de cada uno de estos ritmos para que los veas y los entiendas un poco mejor. Y hay muchísimo tutorial que se consigue en todo internet respecto a estos ritmos. Sin embargo, acá quiero hacer énfasis en dos de las técnicas que yo suelo usar que te ayudan mucho a distinguir la melodía y a reforzarla. Una de ellas es la de lo que llaman el muteo o silenciar una cuerda. Esta deriva prácticamente de lo que es tocar la guitarra eléctrica, donde tú tienes que hacer esto, sonar una sola cuerda aunque estás golpeando o pulsándolas todas, rasgueándolas todas. ¿Cómo se hace eso? Algo que realmente lleva su trabajo. Si quieres pulsar esta nota y lo haces con toda la mano derecha en todas las cuerdas, va a pasar esto, mira. No se distingue. Ahora, para que suene solamente esa, tienes que con la mano izquierda proceder a tapar o solapar el resto de las cuerdas que no vas a dejar sonar. Es un trabajo que cuesta porque se requiere mucha precisión o pulso. Fíjate, todas esas notas serían estas. También es cuestión de saber aplicar correctamente la mano izquierda, porque siempre es recomendable no usar o no colocar de una forma inapropiada este dedo pulgar. Sin embargo, aquí lo necesitas para tapar esta cuerda, un poco solaparla, ¿ves? Todo es cuestión de práctica. Es una técnica que deriva, como les dije, del uso de lo que es tocar la guitarra eléctrica, y aquí sirve para el tema de las melodías. Si haces todo esto simplemente punteado, sería de esta manera. Cuando le aplicas la mano completa, la mano derecha, con todas las cuerdas rasgueando, sonando solamente la de la melodía, se distingue y le da mucha más fuerza. Entonces tienes allí como un refuerzo de la melodía que estés en ese momento ejecutando. La otra técnica que también les he comentado y se las expliqué en el video de O Sole Mio es la técnica del trémolo o tresillo, con la mano derecha o la mano con la que rasgueas de este lado el 4. Se llama tresillo o trémolo porque implica 3 movimientos. De esta manera: 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lentamente. Si lo aceleramos, si lo volvemos a acelerar,
aceleramos aún más. Es una técnica de la guitarra flamenca, del origen flamenco, que es un tipo de instrumento que yo recomiendo que revisen de vez en cuando, ese estilo de flamenco, porque la guitarra flamenca usa el punteo correcto de la mano derecha como guitarra clásica, pero además te trabaja mucho el rasgueo, cosa que recomiendo porque el 4, ya lo sabemos, su mayor presentación la hace a través de lo que es el rasgueo. Lento. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto también te refuerza las melodías y les da un estilo. Si trabajas alguna melodía que haga esto, por ejemplo, lo haces con trémolo, de hecho aquí estás aplicando dos cosas, el trémolo, y estás silenciando las otras cuerdas que no están haciendo la melodía, es decir, estás muteando, como se dice coloquialmente. También puede haber trémolos con acordes completos. Si tienes la mayor, si tienes sol, de esa manera funcionaría el trémolo o tresillo. Por los momentos, con estas técnicas básicas, haciendo el ejercicio correcto, más en el otro video donde expliqué el ejercicio de conocer bien cada una de las notas del diapasón con la posición correcta en ambas manos, tienes la herramienta para desarrollar tu técnica con el 4 solista, con todas las canciones que yo estoy mostrando allí en los tutoriales y las otras que tú quieras. Sobre todo para llegar a ese punto donde no necesites tener una tablatura para aprenderte la canción, sino que simplemente escuchándola vas descubriendo el 4 en todo su diapasón. Recuerda suscribirte, recuerda hacer clic allí en los enlaces, ver las listas de reproducción que tengo, visitar mi perfil de Spotify, Gramática Automática, aprendes gramática cantando, escuchar mis canciones propias y nos vemos.